Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, acá con ustedes. Hoy viernes 18 de noviembre del año 2022. Gracias por estar en sintonía, por conectarse en nuestra página Andrew Álvarez Chalón, página oficial. Y como siempre, darnos su apoyo a todas las cosas que hacemos y a los proyectos que presentamos para ustedes. Así que, como siempre, pues acá tienen un amigo y aquí pues comenzamos precisamente este interesante programa que tenemos esta noche para todos ustedes. Recuerden que en el segundo segmento estará conmigo el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica, como de costumbre, trayendo algunos de los temas y asuntos de la más interesante de lo que acontece en nuestro mundo aquí y ahora. Por el momento, pues, comenzamos acá nuestra saga, hablando un poco de las cosas que yo creo que tienen alguna importancia trascendental en nuestra existencia y que yo creo que son temas que continuamente están ahí. Es decir, no solamente puedan ser recurrentes, sino que son temas que son necesarios conocer, son necesarios investigar, que conozcamos a ciencia cierta qué es lo que está aconteciendo en nuestro mundo y qué situaciones pudiesen ser no importantes para el desenvolvimiento del ser humano, ¿no? Para nuestra estadía en este planeta, dentro de este escenario cósmico que llamamos el universo. Y como siempre, gracias a todos ustedes. Entre los tópicos que voy a tratar hoy precisamente, hay cosas que tienen que ver con la visión que tiene la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. Ustedes saben que esta semana pues comenzó la operación ya de regreso a la Luna. Ya Artemisa pues está en vuelo hacia la Luna. Es cuestión de 2 vuelos más para que estemos ya sobre la superficie lunar. Se está hablando, ¿no?, que en el tercer viaje pues irán los astronautas de los Estados Unidos, 4 astronautas en ese viaje. Vamos a ver cómo todo esto se desarrolla. Y esto sigue siendo, pues lógicamente, ¿no?, un pie más en la conquista del espacio ulterior y los intentos de la humanidad por tratar de establecerse más allá de la frontera de su propio planeta. Muchos científicos, muchos filósofos inclusive, ¿no?, han planteado siempre que la cuna de la humanidad es la Tierra, pero que debemos, ¿no?, salir afuera, tenemos que crecer y expandirnos en el universo. Esta noche pues vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar también de la teoría del filtro, del gran filtro, y cómo tal vez estas cosas pues nos traen a reflexionar, inclusive las ideas de Fermi, las ideas del Dr. Frank Drake y de otros que han pensado en algún momento, ¿no?, cuál podría ser la experiencia del ser humano y sobre todo si realmente no estamos solos en este universo y que por lo menos, ¿no?, a través del pensamiento científico, de las ecuaciones y las comparativas que podamos tener, si alguna, podemos esperar, ¿no?, de esta existencia humana acá, si será breve o meramente nosotros entraremos dentro de la teoría del gran filtro, autoejecutándonos, ¿no?, eliminándonos, cayendo antes inclusive que la misma selección natural. Bueno, de eso hablaremos en un ratito. Creo que es un tópico interesante y que tenemos que desarrollar porque son tiempos, ¿no?, donde tenemos la libertad de tener mucha información a nuestra mano y donde pues tenemos que aprovechar los recursos educativos que podamos alcanzar. Y nuestra humanidad necesita definitivamente mucho conocimiento, mucha información y mucho aprendizaje. Sabemos y lo hemos hablado durante todos estos pasados días, llevamos ya tiempo hablando de la suma de la población humana, ¿no?, de los más de 8.000 millones que ya estamos en este planeta, y lo mencionamos en el pasado segmento de Pensando en Voz Alta, el martes, de que ya habíamos sobrepasado esa marca. Y aunque eso es así, lógicamente hay un sinnúmero de situaciones que se están investigando y estudiando por los geneticistas, por los médicos, por la ciencia, especialmente por las personas que trabajan con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la reproducción humana, con la fertilidad humana. Y es un tópico interesante dentro de la antropología y que pues se expande, ¿no?, en muchos campos del conocimiento. Todo esto es parte, ¿no?, de ese acervo de información que necesitamos tener nosotros para ver qué está pasando con nuestra especie. Hay gente que cree que la evolución es meramente una teoría, hay otros que creen que ya la evolución cesó y otros que no creen en nada de eso. La realidad es que el ser humano sigue cambiando y esto nos demuestra continuamente, ¿no?, diferentes cambios, no solamente morfológicos, sino alteraciones en el ADN o en el DNA, como dicen los americanos, ¿no?, los anglosajones, de nuestro genoma genético. Y estas situaciones continuamente se registran y se estudian, desde mutaciones hasta tendencias que ocurren con ciertas poblaciones nativas de ciertas regiones del planeta. Así que es importante que le demos un ojo a todo esto. Como dije,
Mientras la población mundial superó este pasado martes 15 de noviembre los 8.000 millones de seres humanos, una investigación precisamente de la Universidad de Murcia, la UMU, en España, en el sur de España, ha traído en relieve algo que ya se viene discutiendo desde hace décadas, y es la reducción en la producción, por ejemplo, de esperma de los varones humanos, es decir, los hombres, los varones, no, los machos, los macharranes de nuestra especie. Pues bueno, en las últimas 5 décadas hemos reducido dramáticamente la producción de espermatozoides a más o a menos de la mitad precisamente de los espermatozoides que producían nuestros antecesores, nuestros abuelos. Este estudio que se comenzó para allá, para el 2017, nos plantea varias cosas, ¿no? Un estudio que trabajó cogiendo muestras en 53 países en el planeta, ¿no? En todo el mundo, donde pues desde el año 1973 se vienen haciendo, ¿no?, menciones y buscando, ¿no?, recopilación de los datos que se recogían desde la década de los 70 para poderlos comparar específicamente no solamente con el principio al final del siglo XX, el año 2000, sino el proceso como ha continuado inclusive hasta la actualidad. Y lo que nos dice precisamente es que no solamente ha bajado dramáticamente, ¿no?, la cantidad de mililitros, por ejemplo, de espermatozoides que hay en la producción de las gónadas masculinas, sino que también la calidad de estos espermatozoides ha bajado drásticamente. De hecho, hay estudios aún más radicales. Hay estudios, por ejemplo, que se vienen trabajando desde hace muchos años, donde se habla inclusive del falo masculino, de la reducción del miembro sexual del hombre, de cómo se hace una comparativa con nuestros antecesores, nuestros bisabuelos, abuelos, incluso tatarabuelos, y todo esto, ¿no?, en líneas genealógicas que puedan ser comparativas y darnos cuenta cómo definitivamente, probablemente por el medio ambiente, por la contaminación química, por el tipo de comida que tenemos, por el estrés, por la adaptación a todo lo que tenemos, ¿no?, en el intercambio, ¿no?, del ecosistema donde vivimos los seres humanos, todo de alguna forma o manera está afectando a esa capacidad de los varones de poder producir espermatozoides. Así que tenemos un gran problema, ¿no? Hace específicamente, ¿no?, en la década de los 70 se calculaba, ¿no?, y la medida que había por las muestras que se tomaban era de que habían 101 millones de espermatozoides por mililitros. Eso era para allá, para la década de los años 70. Ya en el 2018 había bajado a 49 millones por mililitros, mucho menos de la mitad. Y esto también lleva, ¿no?, a esta situación que está habiendo de infertilidad en los países desarrollados, ¿no?, en los países pues donde casi todo lo que utilizamos pues es sintético, es comida químicamente tratada, ¿no?, con preservativos, colorantes y cuánta cosa hay, y lógicamente, ¿no?, la contaminación ambiental que tenemos en nuestras ciudades. Todo esto, ¿no?, se tiene que sumar. Esto es un estudio longitudinal. Y es un tema importante, porque aunque hemos llegado, como he mencionado, a 8.000 millones de seres humanos en este planeta, eso no es garantía de que la especie no se vaya a extinguir. Eso no es garantía de que tengamos futuro porque somos 8.000 millones, ¿no? Hemos mencionado tantísimas veces que mientras más sabemos en el planeta, menos recursos tenemos, obviamente, ¿no? La huella ecológica, por ejemplo, es importante en todo esto, y la suma, ¿no?, de explotación, administración y recursos utilizados, pues va más allá de los parámetros posibles o de los parámetros positivos para que podamos subsistir. Todo esto hay que tomarlo en cuenta entre tantos otros datos, ¿no? Que hay unas variables, unas constantes, hay que trabajar con eso. Y lógicamente, ¿no?, la ecuación que se trae es de que mientras más gente hay, más problemas vamos a tener. Más gente en poco espacio, ¿no?, por milla cuadrada. Hay países que están súper poblados, específicamente en Asia, donde hay una concentración inmensa de seres humanos, India, China, que todavía sigue siendo por el momento el país más poblado del planeta, y todo esto trae una serie de circunstancias que hay que estudiarlas, porque como se viene advirtiendo desde el pasado siglo, esa advertencia va directamente, ¿no?, a la supervivencia de la especie. La gente oye hablar de esto y inmediatamente cree que es la gran conspiración para acabar con la humanidad, hay que matar a la humanidad. Yo no sé por qué rayos tenemos siempre ese pensamiento, ¿verdad?, retrógrada, y de que pues pensamos que es que hay que destruirnos todo. Bueno, ahí tendríamos que llegar inclusive a la teoría del gran filtro que mencioné al principio, que ahorita voy a elaborar. La realidad de todo esto es que sí hay, ¿no?, unas tendencias inclusive en grupos humanos por mantenernos en guerra y por utilizar y explotar a otros congéneres. Pero esa no es, obviamente, la conducta real de la humanidad. ¿Me explico? O sea, nosotros, yo, usted, asumo, no sé usted, pero asumo, no los conozco a todos. Pero definitivamente no pienso que usted está en la idea, ¿no?,
de salir a la calle a destruir lo que encuentra o a meramente acabar con su propia familia y suicidarse o hacer alguna locura de esta. Ese no es, eso en una cabeza, ¿no? que esté funcionando como es, ¿no? Una persona cuerda, pues no viene ni siquiera de reflejo, no viene ni siquiera de rebote. Son cosas que pues están en el rechazo. Pero obviamente estas cosas suceden. Hay grupos así, y lo peor de todo es cuando hay organizaciones, sean políticas, cuando hay grupos paramilitares, cuando hay gobiernos o países que son genocidas, y esto pues lógicamente se amplifica, y cuando usted tiene líderes que son psicópatas, que deciden que hay que destruir a todo el que no esté de acuerdo con ellos, o a todos que no tengan el mismo color de piel, o a todos los que no crean en el mismo Dios o en su propia religión, o todo aquel que sea diferente inclusive en sus preferencias sexuales o en la que sea. Cuando usted encuentra gente así, retrógrada, salvaje, trucutú de la vida, y que tienen poder, ahí es que vemos entonces estos casos explícitos, ¿no? De genocidio, de represión, de persecuciones, de ejecuciones, de encarcelamientos y todo lo que hemos visto a través de la historia de la humanidad, que sí, se ha repetido muchas veces cada vez que un genocida o un demente sube al poder. Así que nosotros inclusive como especie tenemos un filtro y también pues lógicamente vamos, ¿no? en un proceso de evolución social y en un proceso que nos va dando forma al mundo que tenemos en el siglo XXI y que es un asunto, este tema, por ejemplo, que yo traigo acá, no es un tema que se discute todos los días, ¿no? Estos son asuntos que, lógicamente, a nivel académico, a nivel de clase, a nivel de conferencias, pues sí, en ese nivel pues se discute y se puede profundizar en el asunto. Y pues ahí uno va desglosando todos los datos importantes en esto y el impacto que tiene en la vida de los humanos, en la gente de verdad, no en los números de estadística, no obviamente en las suposiciones, sino en la gente de carne y hueso, la gente que sufre, la gente que muere. Dicho eso, pues bueno, esta investigación, que como he dicho, trae la Universidad de Murcia, allá en el sur de España, la UMC, o la UMU, es como se dice realmente, la UMU, incluye investigadores de Estados Unidos, investigadores de Israel, por ejemplo, involucrados en esto, investigadores del Brasil, investigaciones, como he dicho, en 53 países diferentes. Se ha estudiado directamente la baja de densidad poblacionales en varios lugares, Australia, Estados Unidos, por ejemplo, Europa, que ha habido, como hemos visto, una merma de nacimientos, se ha envejecido la población y se sigue alimentando, obviamente, los niveles de densidad poblacional con los migrantes que llegan de Oriente Medio, de Asia y África, que son realmente los que están poblando Europa. Y esto lo hemos explicado en muchas otras ocasiones. Y nuevamente hay que recalcarlo, ¿no? Sigue llegando gente por España, sigue llegando gente por el Mediterráneo, sigue llegando gente que incluso cruzaba por Turquía, aunque ahora hay más control de esa situación, por ejemplo, de los sirios y de los afganos, que inclusive estaban llegando a diferentes regiones del mundo, por Polonia, por Bielorrusia, por todas esas fronteras se ha estado entrando, lógicamente, a Europa. Y esto pues ha traído millones y millones, decenas de millones de personas que han sido desplazadas de sus países o meramente han huido buscando otros recursos que estén a la mano, buscando una mejor calidad de vida. Y eso está pasando en Europa. Es decir, la falta de nacimientos, ¿no? La caída demográfica que tiene Europa pues se está equilibrando con la cantidad de millones de migrantes que llegan de otras regiones del mundo, lo que obviamente pues va a traer mestizaje, va a traer otras fusiones culturales y sociales. Para que usted tenga una idea, hace unos años atrás se estaba discutiendo, no sé si finalmente se resolvió, en Alemania, pues no hablar de la Frankfurt, ¿no? De las salchichas alemanas, porque eran de cerdo y había una población ya de millones de musulmanes y eso era un insulto a la creencia, a la cultura, ¿no? A la religión de esta gente, de todos estos migrantes, que lógicamente también traen unos cambios sociales, traen unos cambios culturales y económicos en los países que reciben esta ola de impacto. Así que fíjense usted cómo toda esta investigación, que comenzó en el 2017 con datos que ya existían, con propuestas que ya habían sobre la disminución de espermatozoides en los varones humanos, como cada vez pues tenemos ya menos producción que lo que teníamos hace 20, 30, 40 o 50 años atrás en ese estudio longitudinal, y cómo esto pues definitivamente compromete un gran grupo, ¿no? de poblaciones, de sociedades y culturas en el mundo, y específicamente a los países más ricos o a los países que están más desarrollados en el orbe. Así que todo esto, lógicamente, pues nos tiene que preocupar sumamente, muchísimo, muchísimo. Por otro lado, hay un reporte que ha surgido de las Naciones Unidas
que lleva trabajando con esto desde los primeros meses de la invasión de Ucrania, ¿no? De Rusia en Ucrania, desde la famosa operación especial que Vladimir Putin pues, declaró y que ya vemos todavía va a cumplirse ya prácticamente 9 meses de la ocupación de parte de Ucrania, una cuarta, quinta parte del país, y de los combates que siguen todavía, o sea, que esto no ha cesado. Hemos visto precisamente en estos últimos días, después de que las tropas rusas se retiraron de la región de Jersón y cruzaron el río al otro lado para la preparación del invierno que viene, como una vez se ha dado esta retirada, como han aumentado los bombardeos masivos sobre las ciudades en Ucrania, especialmente a la capital de Kiev, como ha habido ataques selectivos a las generatrices eléctricas, a la distribución de energía eléctrica, que ha afectado a más de 10 millones de ucranianos. Mientras eso sucede, pues Rusia lo que dice es que está atacando puntos neurálgicos del bloque militar, ¿no? Puntos neurálgicos y específicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso no es lo que dice la gente que vive en las ciudades. Eso no es lo que se ve en los videos o en las transmisiones que se están haciendo en vivo. ¿Es o no es así? Dime. Aquí hay que hablar como es, calzón quitado. Claro que no. Vemos a la gente sin electricidad, sin calefacción. No tienen ni electricidad, no hay gas, no hay nada en las ciudades de Ucrania. Y obviamente se acerca un invierno crudo que ya en muchos lugares del mundo estamos viendo, inclusive en los Estados Unidos, estamos viendo enormes nevadas ya, 3, 4 pies de nieve concentrado, y vamos a ver que lo que viene de invierno es fuertísimo. Recuerde usted, para que entienda qué es lo que está sucediendo en este reajuste planetario, que cuando se habla de calentamiento global, no es que siempre va a haber calor y nunca frío. Se hablan de climas extremos, cambio climático. Y todo esto trae que se reajusten que las temporadas, la duración de las temporadas, ¿no? De obviamente el otoño, el invierno, la primavera y el verano, ¿no? Y que todo ese proceso, pues se hagan unas estaciones más largas, otras más cortas y unas más intensas, en calor, en sequía, y otras en temperaturas bajas y en gran cantidad de nieve. En específicas regiones, esto no es global porque acá en Puerto Rico no llueve. Aquí tendremos calor, aunque haga más frío allá en la montaña que acá en la bajura. Dicho eso, pues bueno, es importante que sigamos también, ¿no? Que sigamos en toda esta visión de lo que está pasando en Ucrania, y probablemente cuál sea la estrategia que tiene Putin, que es la que han dicho los analistas militares, y es lo que se puede observar, ¿no? Tú quieres rendir a la población civil y a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo las puedes rendir? Bueno, pues que se congelen en el invierno, no tengan energía eléctrica, no tengan calefacción, van a tener que enfrentar un invierno crudo, por ende vamos a poder hacer que esta gente se rinda y que la guerra cese y tomemos una victoria rápida, destruyendo los puntos específicos, ¿no? Los puntos importantes, como dije hace un momento, neurálgicos de la infraestructura eléctrica, de todo lo que pueda hacer, ¿no? Energía para poder enfrentar este invierno que viene para ellos. Así que eso es parte de lo que se barajea. ¿Va a funcionar esta estrategia o no? Teóricamente debería funcionar. Por ejemplo, yo escribí algo sobre eso hoy en mi página. Si usted lo leyó, pues ya sabe de qué estoy hablando. Así que teóricamente suena lógico y sería más o menos la pieza de ajedrez que habría que mover. Ahora, lo que hay que ver al otro lado es de qué están hechos los ucranianos, ¿no? Un país que está, obviamente, como hemos dicho tantas veces, curado, ¿no? En la guerra por siglos, no únicamente guerra desde la época de los rusos, ¿no? Sino obviamente desde tiempos inmemorables, prácticamente, de la era del Imperio Romano, si usted quiere llegar y ver las guerras y las luchas que había en esos territorios, la época en que estuvo Atila y tantos más, y todos estos que estuvieron combatiendo por toda Europa, y que obviamente, específicamente Gengis Khan y todas las que arroparon eso. Así que tienes un pueblo que por milenios ha estado en guerra, sabe lo que es guerrear, que ha estado en guerra anteriormente con Rusia tratando de lograr su independencia, ¿no? Y hay gente que conoce muy bien su invierno, allí nacieron, allí mueren. Así que uno tendrá que ver si esta gente se quiebra realmente ante la estrategia rusa de eliminar las fuentes de energía y de calor en el país, o si realmente van a poder sobrevivir, adaptarse y aguantar el empuje, ¿no? Del invierno. Yo no lo sé. Meramente expongo la idea, estemos atentos a lo que sucede. Yo no soy pitonizo, ni soy vidente del futuro. Ese tipo de dones son algo inconsistentes, así que yo por lo menos no tengo eso, no tengo la bolita de cristal, no lo puedo ver todos los días y no creo que nadie lo pueda ver tampoco. Suposición es la que usted quiera suponer, cada cual supone lo que quiera de acuerdo a los datos o a los conocimientos que tenga disponibles. Dicho eso, pues bueno, todo eso es importante que le demos seguimiento a lo que está pasando definitivamente allá en Ucrania, y lo que va con esto es que una misión de las Naciones Unidas se trasladó hace varias semanas
a hacer una serie de sondeos y registros entre los prisioneros de guerra rusos, prisioneros de guerra ucranianos. Me explico ahora, ponerlo más claro. Esta Comisión de las Naciones Unidas entrevistó precisamente a ambos grupos, a 159, por ejemplo, prisioneros ucranianos que habían sido liberados por los rusos y a 175 prisioneros rusos que fueron liberados más adelante también por los ucranianos. Y en entrevistas con ellos, pues pudieron ver más o menos a qué tipo de tortura o crueldades fueron expuestos, tanto los ucranianos como los rusos, ¿no? Y específicamente entre los 159 prisioneros de guerra que tenían los rusos, habían 20 mujeres ucranianas también. Esta Comisión de las Naciones Unidas determinó que ambos grupos, ¿no?, ambas Fuerzas Armadas torturan a sus prisioneros, pero que en el caso de los ucranianos es con ciertos tipos de prisioneros en específicos y con ciertos prisioneros con cierto tipo de rango para obviamente extraer la información, que no es una práctica genérica con todos los prisioneros, y eso fue lo que declararon los rusos que dejaron libre. Digo, unos dijeron, a mí no me hicieron nada, yo estuve ahí preso, nada, salí, y otros dijeron, bueno, a mí me azotaron, me dieron golpes, me estrangularon prácticamente para que hablara, etc. Pero en el caso de las fuerzas rusas, y vea el informe, el reporte, que se plantea obviamente para la información de todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas, en el caso de los rusos es sistemático, me explico, es con todos los que caen presos. Usted cae preso, soldado ucraniano, usted va a coger palo, puño y bofetada, choques eléctricos, obviamente no le van a dar agua en ocasiones por días para que no se bañe, para que nada, obviamente va a estar bajo tortura todo el tiempo que esté bajo prisión en el campo de concentración. Eso es lo que dice este reporte, no lo digo yo, no lo sabe usted porque usted no está allí, ni ha estado, ni estará. No estoy allí tampoco, meramente los oficiales que fueron de este Comité de las Naciones Unidas, representando a las Naciones Unidas y que fueron autorizadas por las Fuerzas Armadas que están en conflicto para que pudieran, obviamente, entrevistar a los prisioneros. Y este es el reporte elemental, ¿eh? Claro está ahí. Así que no son fake news, ni es que hay unos izquierdos, otros derechos, que hay que cubrir, no, esa mentalidad chiquitita que usted ve de enanos mentales en ocasiones, esas cosas hay que empezar a superarlas o quedarnos bobos. Así que ya usted se da cuenta, obviamente ambos torturan, ambos mienten, ambos hacen trampa, pero uno es un poco más que el otro o más que el otro, ¿no? Siempre hay uno que pasa más allá la valla, pero lógicamente ambos son culpables de torturar a sus prisioneros, de abusar, obviamente, de violar todos los tratados, desde el Tratado de Ginebra hasta cualquier otro tratado, los tratados de Roma, por ejemplo, y todos los más que se han trabajado para tratar, ¿no?, de cuidar, de salvaguardar la salud de los prisioneros y de los civiles específicamente también, que son expuestos al fuego granado, ¿no?, que tienen estas fuerzas militares y en ocasiones a ejecuciones masivas, porque la prueba está ahí, le guste al que no le guste, hay cientos y cientos de tumbas sin nombres, ¿ok? Hay cientos de fosas comunes y están ahí. No son maniquí, ni cuento chino, ni bobería. Vamos a hablar como es, con conocimiento de lo que está ocurriendo y con los datos que están a la mano. Así que todo esto hay que darle cabeza y darnos cuenta, una vez más, que la guerra no es la solución y que cuando uno ve estas situaciones humanas y si uno se da cuenta que esto se repite a través de la historia en miles de ocasiones, durante miles de años, y no se da cuenta que en este momento en que usted y yo estamos acá, está ocurriendo en otras partes del mundo de la misma manera, en África, como lo hemos dicho, en todos los conflictos que ahí se están peleando en este momento, y en otras zonas de Asia sucede lo mismo también, Birmania, por decir un ejemplo de algo que vamos a hablar ahorita con el ingeniero Pla. O sea, cuando uno se da cuenta de todo esto, pues mire, mi amigo y mi amiga, uno dice definitivamente, esa teoría del filtro de que las civilizaciones, una vez llegan a cierto nivel de tecnología y de conocimiento, específicamente con armas nucleares y la inteligencia artificial, las mismas civilizaciones que cavan su propia fosa y nos autodestruimos. Y es por eso que aparentemente el universo parece estar vacío y muerto. Aunque hay quien dice que no, que nos visitan, que viven entre nosotros seres de otros mundos, etc. Pero bueno, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la neutralidad, de lo que puede ser una observación científica, de acuerdo obviamente a los estudios exobiológicos, de las agencias espaciales, de los astrofísicos y de todos los que trabajan en ese campo a nivel científico, que hay estos incidentes extraños, de estas anécdotas, y que yo personalmente, que he sido testigo de cosas que yo pues no sé de dónde vienen y qué son, pues cuando se da este tipo de situaciones por tantos años, pues, y tantos millones de observadores, pues uno tiene que preguntarse realmente qué es eso. Y si eso no es la manifestación de alguien que está de allá afuera, pues entonces es la manifestación de alguien que está acá adentro, y que no es lo mismo ni se escribe igual.
Así que probablemente la contestación a esos fenómenos extraños que ocurren, ¿no? Y a toda esta cuestión, si estamos solos o no en el universo, está más allá de lo convencional, está más allá del pensamiento simplista, está más allá de todo lo que se ha discutido realmente. ¿Y por qué está más allá y no es lo que se ha discutido por quien sea en contra, ¿no? Que sé yo, escépticos en contra, la ciencia resistente a cualquier planteamiento que pueda romper su modelo o su parámetro o paradigma científico vis a vis a los creyentes que sí, que están aquí, que vienen de que yo, 90 y pico de civilizaciones. Un lado y el otro, ninguno de los dos lados realmente tiene la contestación de lo que es esto. Lo sabía, lo sabe. Ningún lado, ni aquellos creyentes, ni estos escépticos. No sabemos realmente de qué se trata la cosa. Por eso es que hay tanta confusión y dentro de la confusión definitivamente pueden surgir las ideas que usted quiera, a favor o en contra. O sea, el pensamiento analítico crítico, ¿no? La posición objetiva o neutral para este tipo de discusiones es muy difícil poderla sostener. Pero es parte, ¿no?, del proceso. Y de eso precisamente es que nuestro cerebro se alimenta, de todo ese conocimiento, de toda esa experiencia, ¿no?, de toda esa dialéctica, de todo lo que es esa posición de ideas y de contraideas, etcétera, etcétera. Pues bueno, por ahí vamos. Dicho todo eso, luego de esta situación de los prisioneros allá en Ucrania y de cómo los rusos, como los ucranianos torturan a sus prisioneros de guerra, y como he dicho, mientras más alto sea el rango, la jerarquía que usted tiene, más duro le van a dar, más choques eléctricos le van a dar, más técnicas de ahogamiento con toalla y agua le van a dar a usted, bueno, todo tipo de abuso, ¿no?, de represión para sacarle información en los interrogatorios. Bueno, otra cosa importante que también pasa, como dicen por ahí por ficha, son las revueltas que están ocurriendo allá en China, ¿sí? En China. No estoy hablando de Hong Kong, estoy hablando de la China, obviamente continental, ni de Hong Kong ni de Taiwán, China, y que se ha estado dando precisamente en varios lugares contra el gobierno de Xi Jinping. Los disturbios que están ocurriendo, obviamente después del severo brote que hubo de COVID-19, específicamente en la ciudad industrial de Guangzhou. Guangzhou es una ciudad industrializada, donde hay cientos y cientos de industrias que trabajan y hacen manufactura para la exportación fuera de China, y que allá se han dado tanto revueltas nocturnas como por el día, gente virando automóviles, guagua, quitando las barreras que hay anti-COVID, peleando con la policía cuerpo a cuerpo, etcétera. O sea, si usted busca bien, algún search, va a encontrar precisamente una serie de videos donde se muestra a los disturbios que están pasando obviamente en esta ciudad de Guangzhou. Y traigo esto porque esto es la respuesta a esta política de cero COVID que está ocurriendo en China, que no está funcionando como definitivamente quería Xi Jinping, que muchísima gente, específicamente esta ciudad y otras ciudades más, porque hay otras ciudades donde también ha habido conatos de motín, es que simplemente la gente no puede ir a trabajar, no se puede presentar al trabajo, pues no cobra, elemental. Y por ende también hay una enorme inflación en China, lo sabe, en China. Usted habla de inflación aquí, vea la inflación que hay en China. De hecho, verifique la inflación que hay en Rusia y después me dice, para que despierte durmiente. Pues obviamente hay una gran inflación en China, en estos lugares donde la gente no puede ir a trabajar, hay una gran inflación y luego están bajo control del Estado, es decir, no pueden salir. Llega el momento en que la tolerancia se acaba. La gente se desespera, e inclusive en un gobierno, un sistema cerrado como el del Partido Popular, el Partido Comunista de la República Popular de China, pues lógicamente la gente tiene que estar bien desesperada cuando se levanta y sabe que va a haber represión, que va a haber una serie de represalias y consecuencias en su contra, porque el sistema chino, obviamente, de vigilancia de sus ciudadanos es sumamente fuerte. ¿Okay? Allá todo el mundo tendrá 1.400 y pico de millones de personas. Allí todo el mundo tiene una célula, allí todo el mundo está registrado, allí todo el que vive en una ciudad o trabaja en una industria tiene una ficha, obviamente, electrónica, tiene una firma electrónica y está bajo observación. El Big Brother chino se ocupa, obviamente, de darle seguimiento a este tipo, a la población, específicamente a sus trabajadores, dentro de las industrias que puedan ser neurálgicas, importantes, sensibles dentro del país. Esto es parte de lo que hay, del control, obviamente, de esta nación, que siempre ha indicado que no permite intervenciones del mundo exterior de nadie, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos, ni nada que quiera meter, ningún país que quiera meterse a Francia o Canadá, que fastidia mucho, que quieran meter las narices en China. O sea, los asuntos de los chinos de los chinos y a nadie le importa, claro. Y esta ha sido su política siempre, que por eso ellos tampoco no se meten en asuntos internos de otros países para que entonces pues no abrir la puerta de que otros puedan inmiscuirse dentro de sus decisiones. Así que lo que pasa allá en China se queda, pero lógicamente hay revueltas y no son nuevas. Antes del COVID-19,
se habían registrado decenas de revueltas en los campos, en las zonas agrícolas de China. De hecho, hay videos que se han liberado de esas zonas agrícolas donde los agricultores se levantaron tomando bambú, tomando herramientas del campo, de la agricultura y levantándose contra los gobiernos municipales y regionales que habían en su zona. ¿Por qué? Porque estaban pasando, obviamente, una muy mala situación mientras se concentraban los recursos de riqueza del Estado, ¿no? Y las ganancias que tenían las corporaciones chinas en la globalización en las grandes ciudades de China. Se olvidaba, obviamente, la mayor parte de la población que no está en las grandes ciudades, lo sabe, están precisamente en la ruralía de China. Y son situaciones que ocurren. Lo que no pasa en Corea del Norte, que todavía es ¿qué diría yo? Más cerrado, más fuerte, más restricto de lo que pueda hacer el gobierno chino, pues lógicamente todavía en China hay espacio para cierto tipo de actividades, aunque sean ilegales y las consecuencias y los castigos sean grandes. Así que ojo a lo que están pasando con estas revueltas allá en China, en estas ciudades donde hay una serie de reportes y de videos sobre la violencia en las calles, específicamente allá en Guangzhou. Dicho eso, pues bueno, vamos a tocar el tema que yo creo que es importante que le demos un poco de vuelta a esta situación de lo que es las teorías que se están tratando en estos momentos sobre la posibilidad de conocer qué hay más allá de nuestro sistema solar. Usted sabe que se sigue especulando y se siguen tomando muestras del planeta Marte, los rovers, los robots allá, las sondas espaciales de Estados Unidos que han estado en Marte, han estado tomando pruebas, han estado haciendo todo tipo de mediciones por año. La Agencia Espacial Europea tiene una misión que orbita Marte, que toma fotos y toma obviamente registros sobre la atmósfera marciana, y así tenemos otros países que han enviado algún tipo de sonda que han llegado, los rusos por un lado, desde hace décadas. Me acuerdo de la misión Phobos 1 y Phobos 2, que luego se estrellaron y se perdieron, pero bueno, ese es otro de los muchos enigmas de la búsqueda y de la investigación del sistema solar. Así que ha sido obviamente parte de lo que es la carrera espacial, porque se supone que la Luna va a ser el trampolín para llegar al planeta Marte y continuar no solo la exploración, sino la conquista del sistema solar. Aquí es importante porque, como he dicho, han surgido muchas ideas y muchos proyectos también. Algunos, pues, proyectos que no están relacionados uno con otro, pero que tienen finalidades muy parecidas. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Faro de la Galaxia. Este es un proyecto que NASA acaba de activar junto con SETI y con la colaboración también del radiotelescopio que hay en China de 500 metros de apertura, el FAST. O sea que hay una conexión entre ellos. Se está usando el Allen Telescope Array que hay acá en California, el Instituto SETI, y se está usando el FAST allá en China. Y esto es parte, ¿no?, de ese barrido que se está haciendo del espacio y sobre todo enviar una serie de señales que puedan llegar al espacio ulterior. El problema de este tipo de señales, que es la crítica que hay, es que lo que estamos transmitiendo aquí, como hizo el doctor Frank Drake allá en 1974, si mal no recuerdo, en el telescopio Arecibo, cuando envió aquella señal al espacio ulterior, que todavía se supone que está viajando en el espacio, es que esta nueva señal, este faro galáctico, ubica exactamente dónde está la Tierra, da las coordenadas espaciales, el cuadrante espacial donde está la Tierra, da la información del ADN, de la vida en la Tierra, ¿no?, de la vida orgánica basada en carbón, no solamente de los Homo sapiens ni nosotros seres humanos, sino de todo lo que hay en el planeta. Y pues los que suponen que tal vez pueda haber una civilización avanzada buscando recursos en el espacio ulterior, que pueda ser peligrosa, que desee obviamente conquista o necesite recursos biológicos, porque recursos minerales hay en el espacio. Agua, nos dicen los nuevos descubrimientos de la ciencia, hay mucha más todavía en el sistema solar que la que tenemos en la Tierra. Lo que pasa es que la de la Tierra está en forma líquida, como también algunas de las lunas que hay de Saturno y de Júpiter tienen también mares, océanos, que están bajo una capa de hielo, pero están líquidos, ¿no? Tienen cientos de metros o miles de metros de agua salina o agua salada bajo ese casquete de hielo que tienen. Así que agua hay. Y tal como el hidrógeno es el elemento más propagado, más común del espacio, del universo, pues lógicamente el agua, por lo que se ve, ahora inclusive hay enormes, gigantescas nubes de moléculas de agua que tienen miles de años luz esparcidas por la galaxia, por la Vía Láctea únicamente, por no hablar de las demás. Así que todas estas cosas están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno,
Lógicamente, algunos dicen que es un problema, ¿no?, que se dé este tipo de programa, que siga dando señales, ubicación en el espacio de donde está la Tierra ubicada, porque si hubiese alguien realmente allá afuera, pues tal vez vendría con malas ideas. Otros dicen que no, que el que vendría podría ayudar, y otros, pues bueno, hay todo tipo de opiniones. ¿Qué rayos? Porque la realidad es que a nivel oficial nada de esto todavía se ha dado, por lo menos no han informado a la humanidad de que algo así haya sucedido. Vamos a hablar como es. No hay un reporte oficial, no hay un mensaje oficial, no hay un discurso con esto, así que eso sigue ahí tras bambalinas si es que algo realmente ha sucedido alguna vez más allá de la ficción. Dicho eso, pues bueno, hay que recordar que Enrico Fermi, ¿usted se acuerda? Enrico Fermi, físico italiano, ganador obviamente de un premio Nobel, allá para el año más o menos 1950, trajo aquella idea, aquella pregunta que él se hacía, la pregunta que él tenía, que discutiendo precisamente, hablando así comúnmente con otros compañeros, él se preguntaba por qué, si habría inteligencia en el espacio ulterior, ¿no?, civilizaciones avanzadas, por qué estas civilizaciones no se comunicaban con la Tierra, ¿no? Y ahí obviamente pues sale esta situación de Enrico Fermi, esta paradoja, como la han llamado, la paradoja de Fermi, y hasta el día de hoy no se ha podido contestar. Claro que eso fue en la década de los 50, en la década de los 60 el doctor Frank Drake pues trae obviamente la teoría de la ecuación Drake, donde él pone las cantidades de millones, 400.000 soles en nuestro sistema solar, más de 100.000 millones de planetas en nuestro sistema solar, y el 3% esos 100.000 millones de planetas pues probablemente similares a la Tierra, y sigue reduciendo hasta que llegabas a un número específico que podría ser más de 1 millón de civilizaciones en nuestra propia Vía Láctea. Pero nuevamente el silencio que siempre se habla. Por otro lado, tienes entonces que se trae para allá, para 1998, Robin Hudson, de la Universidad de George Mason, este economista, trae aquella teoría donde nos habla precisamente del gran filtro, que realmente fue un escrito que hizo originalmente, donde pues hablaba porque el universo pues parecía estar muerto, donde no habían pues planetas como los que nos rodeaban a nosotros, donde las condiciones de vida eran imposibles para la vida de la Tierra, etc. Y surge obviamente esta teoría del gran filtro, que indica, ¿no?, que las civilizaciones, según avanzan y avanzan, se autodestruyen en la mayoría de los casos con armas nucleares, una vez llegan a la era nuclear, ¿no?, y con la tecnología de la inteligencia artificial y tantos otros asuntos que llevan a la autoaniquilación a esta civilización, y que probablemente los que han estado antes que nosotros ya se eliminaron todos unos a otros, o por lo menos ellos mismos se eliminaron, y los que tal vez estén después de nosotros, pues cuando tengan la capacidad de comunicarse en el espacio, ya los humanos no estaremos, nos habremos autodestruido. Y también pues plantea la situación de los cambios climáticos de los planetas, de fenómenos naturales, actividad solar, etcétera, asteroides y quién sabe qué cosas más puedan destruir la vida en un planeta. Eso pues habría que ver. Recuerde que nosotros planteamos la vida como la entendemos en la Tierra. Desde el punto de vista nuestro es que nosotros vemos el universo, y no necesariamente tiene que ser desde nuestro punto de vista. La vida puede adaptarse a otras circunstancias o surgir, quién sabe, de algún otro, del silicio y no del carbono. Hay tantas cosas que no sabemos, y cada día nos damos cuenta que hay nuevos hallazgos astronómicos específicamente que no eran como creíamos. Así que hay muchos misterios por descubrir en ese espacio profundo. Dicho eso, pues bueno, esta teoría del gran filtro definitivamente pues es lo que algunos de los científicos actuales, específicamente exobiólogos y astrobiólogos, pues utilizan para tratar de justificar el por qué nadie se ha comunicado con el programa SETI, el por qué no es que recibimos una señal directa de alguna civilización en nuestra propia galaxia, y de por qué pues si hemos transmitido algo nadie nos ha contestado, etcétera. Eso es a nivel oficial nuevamente, es lo que la ciencia reconoce, es lo que los gobiernos dicen, y no es lo que yo aquí asumo o lo que usted sabe o no sabe, porque aquí realmente ni usted ni yo sabemos. Aquí la gente repite lo que leyó de alguien que dice que averiguó algo. Pero la realidad es que esa información está ahí. Ahí la duda siempre ha estado ahí, de saber si sí o si no. Esto también nos lleva a que esta teoría de filtros se conecta con otra teoría, para allá más o menos para la época que se desarrolló la de Drake, que es la teoría de Nicolás Kardashev, allá en 1964, este astrónomo físico ruso, que nos trae obviamente esta idea de los tipos de civilización, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y que plantea algo muy interesante, y es que todas estas cosas podrían definitivamente superarse si la humanidad llega
al nivel de tipo 1, porque nosotros no somos todavía tipo 1, nosotros estamos como 0.45 antes de llegar al tipo 1, todavía no hemos llegado a ese tipo de civilización. Es la básica para obviamente expandirse y desarrollarse para el sistema solar. El control completo de los recursos del planeta, la energía del planeta y de poder obviamente sobrevivir en este planeta con lo que tiene la naturaleza, logrando adquirir la energía del medio ambiente, entre otras situaciones más. Es decir, poder generar y poder administrar los recursos naturales como es en equilibrio con la población, ¿no? Ese biorealismo pues todavía está lejos de nuestra propia realidad, porque aún utilizando todos los sistemas que nos puedan dar de celdas solares, de wind power, ¿no? Energía eólica, lo que usted quiera, no vamos a poder descarbonizar el planeta. Aún así, para que usted tenga una idea, hay que buscar otras alternativas y otras cosas adicionales. Todavía estamos lejitos de eso. Pero, según nos plantean estos científicos, lo importante aquí, inclusive Kardashev, cuando hizo su escala, es que si logramos llegar al tipo 1 de civilización, de poder utilizar en armonía los recursos de nuestro planeta y vivir en equilibrio con la naturaleza, y que nuestra tecnología pues no sea destructiva, sino que sea una tecnología que sea obviamente equilibrada, pues habremos podido pasar lo que hoy en día pues llaman el gran filtro. O sea, los científicos, aunando todas estas ideas y explicando estas teorías y discutiéndolas, pues han llegado a esa posición de que si logramos ese avance y llegar a ser una civilización tipo 1, pues obviamente esta teoría de allá de 1998 de Robin Hanson no sería efectiva. Lograríamos pasar esa barrera del gran filtro y de ahí en adelante tipo 2, tipo 3, tipo 4 y al infinito. Pero todavía estamos lejos de todo eso. Bueno, mis amigos, reflexionen todo esto porque estamos en unos tiempos donde NASA empieza a investigar los UAPs, donde hay reportes sobre todas estas cosas, donde pues se quiere saber más allá, donde hay diferentes grupos de investigación científica y militar detrás de toda estos fenómenos que se dan dentro de nuestra atmósfera y también en la órbita de nuestro planeta, específicamente circundando nuestro planeta, y que se quiere explicar qué fenómenos son estos, son reales, ya nos los ha explicado, inclusive NASA sabe que son reales, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo saben, la inteligencia militar, todos están conscientes de que hay algo aquí y que no saben lo que es, pero obviamente todavía falta la evidencia, o por lo menos ellos dicen que carecen de la información para decir que eso puede ser de algún lugar del universo. Todas estas cosas que plantean, estas teorías son importantes porque van uniendo precisamente los enlaces de pensamiento. Aquí vamos a dejar esta primera parte del programa. Vamos a pasar a la segunda parte del programa. Lo que quiero que reflexione en esto, busque más información sobre todos estos tópicos en particular, e incluso esto es parte de lo que presentamos en nuestra conferencia Black Code que dimos hace un par de meses atrás, que creo que vamos al área oeste con Black Code y con todo lo relacionado con no solo estas teorías, sino la evidencia y la investigación, tanto militar como de inteligencia que se está corriendo en estos momentos en Estados Unidos y en países aliados y no aliados también. Así que atento a esto, traten de enlazar estas ideas y darse cuenta qué lógica se está buscando con todo esto que plantea NASA y con la evidencia que queremos conocer o no. Aquí partimos un momento del programa, la primera parte, el primer segmento. Vamos a pasar al segundo segmento en unos segundos con el ingeniero Orlando Pla, aquí que el webmaster Carlos Figueroa haga aquí su corte. Así que me dan unos segundos, con la venia a ustedes, un poco de agua y continuamos.